Porque ustedes piden estar informados con objetividad, veracidad e imparcialidad. De lunes a viernes a las 8 de la noche, Noticentro 1 CMI. Nuestra emisión central ahora estará con ustedes 2 horas informándonos. El equipo periodístico en el que usted más confía. Llevándoles más información ahora en 2 horas. De lunes a viernes a las 8 de la noche, Noticentro 1 CMI, emisión central. Más tiempo, más información. Solo por Canal 1. La noticia como merece recibirla. Estamos donde está la noticia. Somos Noticentro 1 CMI. Veracidad, objetividad, independencia. La noticia como mereces recibirla. Noticentro 1 CMI. Transmilenio en riesgo. En agosto puede suspender operaciones. Buscan que Consejo apruebe más de 1 billón de pesos. Médicos en alarma por variante Delta que ya está en el país. Contagios se pueden disparar. Bogotá se prepara para apertura de eventos masivos después de 18 meses de pandemia. Ituango en alerta por desplazamiento. 3.000 personas han llegado al casco urbano y ya hay desabastecimiento de alimentos y combustible. Encuentran cuerpo decapitado en Andalucía, norte del Valle del Cauca. La víctima tenía 21 años. Desmantelan banda que robaba carros de alta gama en Bogotá. Empresa RE suspende servicio de energía a 337 casetas en el centro de Barranquilla. Tenían conexión ilegal. Homicidios en Santander. 5 crímenes en 48 horas. Niña de 7 años fallece por bala perdida. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio está en riesgo por un déficit de 2 billones de pesos. La operación se podría suspender en agosto si el Consejo no aprueba la mitad de estos recursos. Luisa Fernández, muy buenos días. ¿Qué dice Transmilenio? Luisa, buenos días. Lo que dice Transmilenio es que la pandemia del COVID-19 ha dejado funcionando este transporte público con un 50% de participación ciudadana y esto causó un déficit de 2.4 billones de pesos. El gobierno nacional ya se comprometió a dar la mitad de ese monto. Sin embargo, lo que dice la empresa de Transmilenio es que con la aprobación del proyecto de rescate social que en estos momentos está en debate en el Consejo de Bogotá, podría recaudarse todo el dinero necesario, es decir, 2.4 billones de pesos para suplir las necesidades operacionales de este transporte masivo. El 1.15 billones de pesos son subsidio a los usuarios, es decir, se está pagando la operación en sí misma, los conductores del sistema, el mantenimiento de los buses, el energético con el que se logra mover los buses. Es para eso que se necesitan los recursos con el fin de garantizar la movilidad de los bogotanos. Luisa, y es que en 2020 aumentó ese diferencial entre el ingreso y los costos de esta empresa hasta en un 86%. Eso es lo que los tiene hoy en riesgo de que a finales de agosto pueda suspenderse definitivamente la operación del transporte masivo en Bogotá si no se aprueba este proyecto. Son más de 4 millones de viajes los que realiza solo el SITP en Bogotá cada día, y esto antes de la pandemia. En medio de la pandemia solo son 2 millones. Lo que dice también Transmilenio es que los más afectados serían los ciudadanos que están entre los estratos 1, 2 y 3, pues corresponden al 82% de los viajeros. Ellos solamente utilizan el 20% de sus ingresos en transporte. Sin embargo, si esta operación se suspende, se triplicaría tanto el tiempo como el costo que darían los usuarios cada día. En otras noticias, y también afectados por la pandemia, está la salud mental de las personas que están en la primera línea de atención contra el COVID-19. Conocimos la historia de una enfermera que era jefe de enfermería UCI del Hospital Victoria, al centro oriente de Bogotá. Ella tuvo que retirarse de ese cargo por temas de ansiedad y de depresión. Y es que no solo los civiles son los que sufren de estas enfermedades, también los profesionales quienes se enfrentaron a un virus nuevo que lo llevó incluso a ellas hasta estas instancias.
Ya llevo 10 años trabajando en cuidado intensivo y pues me había enfrentado a patologías y a cosas muy críticas, pero nunca como lo que nos pasó con esta pandemia, porque es un diagnóstico nuevo que nosotros no sabíamos cómo manejar, no teníamos el conocimiento al principio que pues ya se tiene ahorita. Entonces a mí personalmente sí me dio mucho pánico y mucho estrés porque la carga laboral aumentó demasiado. Luisa, hablamos con psiquiatras, no solo de esta unidad médica, también de otras, quienes aseguran que el 100% del personal de salud que se ha enfrentado al COVID-19 como paciente y también como médico especialista han sufrido alguna afectación mental. Y es que esto no es un mito, esto no es solo para los pacientes, también para ellos, quienes han tenido que enfrentarse a grandes situaciones, o mejor, a graves situaciones, ver morir pacientes o verlos demasiado enfermos. Los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Y hay alerta entre el gremio médico por la presencia de la variante Delta del coronavirus en Colombia. Delta es más contagiosa y afecta principalmente a los jóvenes. Estilo Vengas, muy buenos días. ¿Qué dicen los médicos frente a esta variante? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días, cordial saludo. Pues en alerta está el gremio médico por la presencia de la variante Delta en Colombia, a pesar de que el gobierno nacional confirmó su presencia el fin de semana. Según los médicos y los expertos afirman que esta podría estar hace más de 2 meses en el país, pero más allá de lo que hace referencia a su presencia en el país, vamos a preguntarle a Dione Cruz, la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, sobre los riesgos que tiene Delta en las personas. Bienvenida, Dione, a CMI. Querido Stick, un saludo para ti y toda nuestra audiencia de CMI. Definitivamente esta variante es mucho más contagiosa. Si en el SARS-CoV-2 contagiábamos a 2 personas en promedio, con esta variante podemos contagiar entre 6 y 8 personas. La sintomatología que presenta, atención, más dolor de cabeza, más dolor de garganta, más secreción nasal, menos fiebre, menos síntomas asociados a la pérdida de olfato y de gusto y menos tos. Dione, ¿esto significa que en los días próximos los contagios diarios podrían aumentar nuevamente y presentarse un nuevo pico? Todo depende de nuestro comportamiento. Si mantenemos el tapabocas bien puesto, si guardamos el distanciamiento, si evitamos las aglomeraciones, los espacios cerrados y carentes de ventilación, nos lavamos las manos con frecuencia, por supuesto, y estamos acudiendo juiciosos y prestos a los puestos de vacunación, pues no tiene que ocurrir esto. Respecto a la mortalidad, ¿es más mortal o no? Bueno, hasta el momento no hay una evidencia científica que acredite que sea más letal, pero lo que sí sabemos es que tiene más carga viral. En la medida en que se expanda más el contagio, más personas vulnerables, esos mayores de 55 años, esas personas que tienen comorbilidades o personas que por sus oficios se exponen al riesgo de contagio, desde luego, que tienen implicaciones sobre su salud e incluso la pérdida de la vida. ¿Es verdad que ataca en su mayoría a los jóvenes? Indudablemente se ha encontrado que hay más presencia en los jóvenes, por ello hacemos un especial llamado. No es este el momento para las tabernas, las discotecas, los coliseos y los estadios. Estamos hasta ahora descendiendo del 3er pico. No queremos un 4º pico mucho más letal en Colombia. Justamente la alcaldía de Bogotá propone nuevamente hacer apertura de algunos sitios donde asisten personas masivamente. ¿Qué decir sobre eso? No, consideramos altamente inconveniente en este momento cualquier espacio que se preste a aglomeración. Por último, las personas que se resisten a la vacuna, ¿qué decirles con esta variante Delta? Qué importante, querido Stick. La consigna en este momento es la vacunación. Todas las vacunas son seguras y eficaces para prevenir una enfermedad severa, para evitar llegar a hospitalización, a unidades de cuidados intensivos y perder la vida. Muchas gracias, Dione. 11 y 8 de la mañana y vamos a hablar justamente de esas cifras que deja la pandemia del COVID-19. Pues en el último informe del Ministerio de Salud se confirmaron otros 11.048 contagios. Las cifras diarias siguen bajando. El total de contagios a la fecha, más de 4.727.000. Los casos activos bajaron a 107.637. Las muertes también tienen una leve baja, reportaron 330 para un total de 118.868 muertos en el país. Recuperados aumentaron con 10.818 para un total de 4.487.000. Se procesaron 77.000 pruebas en los laboratorios del país ayer, día domingo. Más adelante, a las 12 del mediodía, estaremos ampliando estas 2 importantes noticias. Por ahora me despido. Desde la localidad de Teusaquillo informó Stick Luengas para Noticentro 1 CM.
CMI. Sí, muchísimas gracias. Y es que precisamente Valle del Cauca es la región donde se identificó el primer caso con la variante Delta. La persona contagiada es una mujer que llegó en un viaje desde Estados Unidos. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué medidas están implementando las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues mira, hasta el momento no se va a decretar ningún tipo de restricción a la movilidad, como el toque de queda. Lo que sí hay todavía vigente es una ley seca a partir de la 1 hasta las 5 de la mañana. Pero las autoridades también han hecho énfasis en la necesidad de no ignorar el autocuidado, como el uso del tapabocas, evitar las aglomeraciones y también insistir de manera reiterativa, ir a todos los puntos de vacunación para recibir sus dosis necesarias. Hay que recordar que este caso de la variante Delta del COVID-19 se identificó durante el fin de semana. Es una mujer que llegó de los Estados Unidos el pasado 2 de julio. De inmediato se hizo la prueba PCR y dio positivo, y luego de los análisis respectivos se detectó que corresponde a la variante Delta del COVID-19. Su familia y también las personas que viajaban en contacto estrecho con ella se vincularon a un cerco epidemiológico. Hasta el momento las autoridades han dicho que ella y las demás personas se encuentran en un buen estado de salud. Las otras personas no han sido detectadas con esta variante, y la mujer, una adulta mayor, se encuentra en óptimas condiciones de salud. Es necesario volver a hacer el llamado que hacen las autoridades para ir a todos los puestos de vacunación y poderse inmunizar contra el COVID-19, dado que esto disminuye, según ellos, las causas negativas que genera este virus, el coronavirus. Y ahora cambiamos de tema porque hay consternación en el norte del departamento del Valle por el hallazgo de una extremidad superior en vía pública en zona rural del municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinda información que permita capturar a los responsables de este macabro caso. La víctima fue identificada como Jason, de 21 años. Esta persona, hasta el momento las autoridades no han reportado que tenga ningún tipo de antecedente judicial, pero lo que sí han dicho es que están tras la pista de los responsables. Esta víctima tenía 21 años y fue identificada como Jason Soto. Y finalizamos con la aprehensión de un menor de 17 años como presunto responsable de haber asesinado a una niña de 9 años, además de abusar sexualmente de ella el pasado 21 de junio en una invasión en un barrio del oriente de la capital del Valle del Cauca. Las autoridades están tras la pista de una segunda persona adulta que estaría vinculada con este terrible asesinato y abuso sexual de la niña de 9 años, Sally Tejada. De acuerdo con las investigaciones, esta persona se ganó la confianza de la familia y luego, con engaños, la llevó hasta el Cañaduzal, donde finalmente acabó con la vida de la niña. La alcaldía de Cali pagó una recompensa de hasta 80 millones de pesos por la información que recibieron las autoridades para lograr con la captura de este menor, que ya se encuentra detenido de manera preventiva por orden de un juez. Este joven tenía antecedentes por concierto para delinquir y homicidio, entre otros delitos. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchísimas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar, drama humanitario en Ituango, 3.000 campesinos desplazados. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Aumenta el drama humanitario en Ituango, Antioquia. Ya son 3.000 campesinos desplazados por las amenazas de grupos armados que han llegado hasta el casco urbano. Yusi Chaparro está con el gobernador de Antioquia. Yusi, muy buenos días. Hola, buenos días. Es crítica la situación que se vive hoy en el municipio de Ituango, norte de Antioquia, en un desplazamiento que lo describen las autoridades como sin precedentes, pues ya ascendería a casi 4.000 campesinos desplazados por estos grupos armados identificados como las disidencias de las FARC, exactamente una persona responsable quien corresponde al alias de Camilo Cotorra y por quien también en las últimas horas las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos para que den información sobre los responsables y culpables de este desplazamiento campesino. A esta hora de la mañana saludamos al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez. Gobernador, la situación hoy, usted ha visitado el municipio, ¿cómo se está atendiendo esta emergencia humanitaria en los albergues? Bueno, yo diría que estamos asegurando la atención humanitaria de las 3.721 personas registradas en este desplazamiento forzado, más de 1.500 familias.
alojamiento, alimentación, condiciones de salud. Eso es lo más importante hoy. En segundo lugar, con Ejército Nacional, Policía Nacional y Fiscalía, las coordinaciones y articulaciones para judicializar y capturar a los autores de este desplazamiento forzado que no tiene antecedentes en Antioquia. Y el tercer aspecto, que es muy importante, es recuperar la vía principal a Ituango o una vía alterna conocida como la vía del sector de Pascuitá. Hoy el equipo de ingenieros y geólogos de la Secretaría de Infraestructura está en terreno haciendo las evaluaciones para definir cómo habilitar la vía para evitar un desabastecimiento de alimentos en el municipio de Ituango. Gobernador, en el tema de seguridad, ¿cómo es que hacen este desplazamiento? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué le dicen a las personas para que salgan? Bueno, principalmente generar miedo, generar una grave afectación y una vulneración de los derechos humanos de estos campesinos. Yo diría que liberar el territorio de la presencia de estos campesinos, pues para cometer sus delitos. Allí hay una pugna entre los GAO residuales 18 y 36 y el Clan del Golfo. Todos ellos son objetivos estratégicos de nuestra fuerza pública y por eso le pedíamos el sábado al general Coy toda la fuerza de la institucionalidad y del ejército para asegurar este territorio, para fortalecer presencia y capturar a estos delincuentes, pero también para generar las condiciones de seguridad que permitan que las familias regresen a sus parcelas. Gobernador, hoy el municipio está incomunicado, no se puede llegar por tierra casi 20 horas, por aire tampoco. ¿Cuál es la situación de las carreteras y cómo se está haciendo para evitar este desabastecimiento total? Bueno, lamentablemente tenemos una grave afectación de las vías que va a tomar por lo menos 20 días para dar paso. Hoy estamos concentrados en esa ruta y hemos dispuesto con EPM, quien generosamente dispuso en el campamento de Hidroituango de un sitio para transportar vía aérea todos los insumos, los víveres, los kits de aseo y transportarlos más fácilmente en helicóptero desde el campamento de Hidroituango hasta la cabecera municipal. ¿Qué insumos están en este momento hoy escaseando en el municipio? ¿Qué no hay allá? Tenemos en este momento ya desabastecimiento de gas domiciliario y de combustibles para los vehículos y el transporte público. Gobernador, por último, esta crítica situación también afecta en el tema de pandemia. ¿Hay información de brote de COVID? ¿Se descarta? ¿Cómo se está haciendo con las vacunas? Bueno, está descartado que haya un brote de COVID en el municipio. Así lo verificamos esta mañana con el secretario de Gobierno. Hubo una imprecisión en una información y estamos con la Secretaría de Salud de Antioquia buscando llevar nuevas dosis de vacunas COVID para aprovechar estas personas que están en la cabecera municipal y vacunarlos siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Muy bien, el gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, gracias. Eran entonces todos los detalles que hay respecto a esta crítica situación humanitaria en el municipio de Ituango, no solamente por el desplazamiento de cerca de 4.000 campesinos por parte de grupos armados, sino también por el estado de la vía que está afectado por el invierno. No hay paso, se tarda casi 20 horas para llegar allí y también por el desabastecimiento de estos insumos que ya están escaseando debido a la incomunicación que tienen. Más adelante, en minutos, tendremos ampliación de esta noticia desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y la empresa Aire le quita el servicio de energía a 337 colmenas de comerciantes en el centro de Barranquilla por la ilegalidad en la conexión. Jorge Castro tiene el reporte desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Hay oscuridad en los pasillos y en los corredores comerciales de la carrera 43, 41 y 40 entre Paseo Bolívar y calle 38, tras la desconexión de más de 300 ventas estacionarias en el centro de la ciudad. La empresa Aire ha dicho que los trabajadores no han cumplido con lo que se estaba pactando en un proceso de diálogo. ¿Qué dicen los empleados, los trabajadores informales aquí del centro de Barranquilla? Don Seis Sánchez de Asobendedores, muy buenos días. Del punto de nosotros, la que ha fallado es la empresa, porque llegaron unos acuerdos que nunca han cumplido y iban a traer unas tarifas y nunca las trajeron. Y estamos esperando y estamos dispuestos a dialogar y sentarnos en la mesa de concertación y hablar claro los puntos que tenemos que aclarar. ¿Sostiene la empresa que ustedes deben pagar tarifas comerciales? ¿Ustedes están dispuestos a pagar estas tarifas? No estamos dispuestos porque somos pequeños comerciantes. La tarifa es para los grandes almacenes de cadena. Nosotros somos pequeños comerciantes y
tenemos pocas utilidades en los negocios. Don Said, ¿qué papel juega la alcaldía de Barranquilla cuando señala aire? Ustedes están en un proceso de espacio público también. La alcaldía tiene que ser garante y ser vigilante a todos estos procesos porque el distrito mayor que tiene que dar acuerdo a todo esto y que nos apoye como vendedores que somos del centro de Barranquilla. Muy amable a Said Sánchez, es vocero de los vendedores ambulantes del centro de la ciudad de Barranquilla. Son cerca de 15.000 los vendedores estacionarios del centro de esta capital los que se encuentran en esta situación. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Francia aprueba certificado sanitario para ingresar a comercios. Ya volvemos. Francia aprobó el uso del certificado sanitario que será necesario para entrar a bares, restaurantes y otros comercios. El presidente de Túnez suspendió al Parlamento y se atribuyó plenos poderes. Los partidos denuncian un golpe de Estado y miles de cubanos llegaron a Washington para protestar contra el gobierno cubano. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El uso del certificado sanitario, una de las principales medidas para luchar contra la pandemia del coronavirus, fue aprobado en el Parlamento francés a pesar de las protestas registradas durante el fin de semana en varios puntos del país. Esta medida da luz verde a las nuevas restricciones, que incluyen la obligatoriedad de la vacunación para determinados sectores como el sanitario. El presidente Emmanuel Macron defendió las medidas asegurando que cuando la ciencia da armas hay que utilizarlas. Que vaut votre liberté? Si vous me dites je ne veux pas me faire vacciner. Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté. Alors que vous aviez la posibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. 4 millones de personas se han vacunado en las últimas 2 semanas después del anuncio de las nuevas medidas. Un estudio realizado en Corea del Sur arrojó que una vacunación mixta de COVID-19 de AstraZeneca y luego una inyección de Pfizer aumentó 6 veces los niveles de anticuerpos neutralizantes en comparación con 2 dosis de AstraZeneca. Los casi 500 trabajadores de la salud que participaron en el ensayo mostraron anticuerpos neutralizantes que impiden que el virus entre en las células y se replique. A pesar de eso, el grado de neutralización disminuyó entre 2,5 y 6 veces contra beta, gamma y delta, detectadas por primera vez en Sudáfrica, Brasil e India. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se plantean volver a recomendar que los vacunados contra el COVID-19 vuelvan a llevar tapabocas ante un aumento de contagios que está llevando al país en la dirección equivocada. Así lo indicó el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, pocos días después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguraran que por el momento no había ningún cambio en su política sobre el uso de las mascarillas. Los manifestantes cubanos que participan de una caravana que llegó a Washington protestan desde anoche frente a la Casa Blanca para denunciar la represión de la dictadura castrista. El objetivo, según ellos, es visibilizar la situación de los cubanos en la isla, denunciar la brutal represión del régimen frente a la disidencia y exigir al presidente Joe Biden que no levante el embargo, sino que presione al castrismo para lograr cambios políticos. Túnez se despertó este lunes inmerso en una grave crisis política, luego de que el presidente Kais Saied decidiera el domingo suspender la actividad parlamentaria y atribuirse plenos poderes ejecutivos, por lo que denuncian un golpe de Estado. Los tunecinos, algunos emocionados y otros enojados por las luchas del poder y la cuestionada gestión de la crisis social y sanitaria por parte del gobierno, salieron a la calle a pesar de un toque de queda, lanzando fuegos artificiales y haciendo sonar las bocinas de sus carros en la capital tunés. La población venezolana deberá respetar un confinamiento radical de 7 días a lo largo de esta semana como respuesta del gobierno ante la llegada de la variante Delta del coronavirus al país. Según anunció el régimen, en la última jornada se registraron 1.108 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que eleva la cifra total a 299.822 contagios. Bogotá se prepara para apertura de eventos masivos después de 18 meses de pandemia. Transmilenio en riesgo. En agosto puede suspender operaciones.
Buscan que Consejo apruebe más de 1 billón de pesos. Médicos en alarma por variante Delta que ya está en el país. Contagios se pueden disparar. Ituango en alerta por desplazamiento. 3.000 personas han llegado al casco urbano y ya hay desabastecimiento de alimentos y combustible. Encuentran cuerpo decapitado en Andalucía, norte del Valle del Cauca. La víctima tenía 21 años. Desmantelan banda que robaba carros de alta gama en Bogotá. Empresa RE suspende servicio de energía a 337 casetas en el centro de Barranquilla. Tenían conexión ilegal. Homicidios en Santander. 5 crímenes en 48 horas. Niña de 7 años fallece por bala perdida. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Bogotá se alista para el regreso de eventos masivos. Sectores como discotecas, conciertos y fútbol podrán operar con un aforo del 50%. Diana Giraldo, muy buenas tardes. ¿Cómo funcionarán estos pilotos? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Bogotá reabre totalmente sus actividades económicas. Lo primero que hay que decir es que bares y discotecas funcionarán hasta la 1 de la mañana. También vuelven los conciertos y el fútbol con público. Aunque no habrá restricción para la venta y consumo de licor en los sitios de rumba, no se permitirá esta venta en los eventos masivos. Escuchemos los detalles de este anuncio en la siguiente nota. A partir de este fin de semana, Bogotá reabre la rumba, el entretenimiento y los eventos deportivos con público. Dado el cumplimiento de los indicadores que puso el Gobierno Nacional, hoy podemos anunciarle con mucha felicidad a Bogotá que se abre el fútbol, los conciertos y los lugares de baile con un aforo hasta del 50%, que es lo que nos permite la norma nacional, y con los respectivos protocolos de bioseguridad. El primer partido con asistencia de público en Bogotá será Santa Fe versus Nacional, programado para el 3 de agosto, y luego el clásico capitalino previsto para el 8 de agosto. Es responsabilidad del organizador del evento organizar bien y disponer adecuadamente de la logística de ingreso y salida de su evento como parte de sus protocolos de bioseguridad. Las discotecas y los bares operarán hasta la 1 de la mañana y no habrá restricción para la venta y consumo de licor. En el tema del baile bioseguro, como lo dices tú, el principal mecanismo es la mejora en la ventilación, que como explicaba Luis Ernesto, todos los sectores de entretenimiento, lugares de baile en nuestra ciudad y discotecas llevan meses trabajando con la Secretaría de Salud y con la Secretaría de Gobierno para mejorar sus condiciones de ventilación. Esta semana quedará listo el decreto que será sometido a aprobación del Ministerio del Interior. La idea es que para el fin de semana haya luz verde que permita la reapertura del sector nocturno y de entretenimiento. Muy bien, todas estas nuevas actividades operarán con el 50% de aforo, y hay que precisar que en el caso de teatros y cines que tenían aforo restringido del 25%, también se eleva al 50% a partir de este momento. Es por lo pronto la información que registramos en directo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI. Diana, muchísimas gracias. Transmilenio está en riesgo por el déficit presupuestario de 2 billones de pesos y el sistema de transporte podría suspender sus operaciones en agosto. El Gobierno Nacional ya aprobó la mitad de estos recursos y el Consejo de Bogotá deberá garantizar el otro 50% de los 2 billones. Luisa Fernández, ¿por qué no se ha logrado la aprobación de estos recursos? Buenas tardes. Luisa, es un debate que se lleva en el Consejo de Bogotá. Algunos opositores del gobierno local aseguran que el proyecto de rescate social está solamente para cubrir las necesidades de Transmilenio y su sector privado. Sin embargo, lo que dicen desde la empresa es que garantizar el transporte para los ciudadanos es un derecho que se debe garantizar. Un salvavidas para Transmilenio. Eso es lo que pide el distrito al Consejo de Bogotá para aprobar el proyecto de rescate social en los que 1.15 billones de pesos se destinarían para soportar la operación del transporte durante 2021. El 1.15 billones de pesos son subsidio a los usuarios, es decir,
se está pagando la operación en sí misma, los conductores del sistema, el mantenimiento de los buses, el energético con el que se logra mover los buses. Es para eso que se necesitan los recursos con el fin de garantizar la movilidad de los bogotanos. La pandemia aumentó el diferencial entre los costos y el ingreso de esta empresa hasta un 86%, dejando un déficit de 2.4 billones de pesos por falta de usuarios. El cierre sería inmediato y estamos hablando que los recursos están alcanzando hasta finales de agosto, principios de septiembre, en donde tendríamos que tomar una decisión, pero confiamos que el Consejo estará haciendo la aprobación correspondiente a los recursos necesarios. De suspender el servicio, los estratos 1, 2 y 3 serían los más afectados, pues corresponden al 86% de los viajeros. Incluso la población vulnerable de Bogotá destina el 20% de sus ingresos al transporte. Este porcentaje, al igual que el tiempo invertido en las movilizaciones cotidianas, se triplicaría. Ejemplo, actualmente una persona ubicada en el Portal Américas que se traslade hacia el Portal del Norte gasta 2.500 pesos en pasaje y 90 minutos en recorrido. Mucho problema porque el Transmilenio es algo muy exclusivo, ¿sí? Uno ni siquiera en un carro particular ni en un carro propio le rinde uno igual que andar en Transmilenio. Yo vivo en Usme, me toca irme hasta aquí, hasta el centro, y los servicios de los buses normales se demoran muchísimo. En cambio, por la Caracas pues vengo directo, a excepción de que no haya un trancón o algo. Solo por actos de vandalismo se registra una afectación del 82%, con un costo de 22.000 millones de pesos. Aunque este monto no sería soportado por el recurso solicitado, sin duda es una presión económica más para el sistema de transporte. Luisa, atención a esta cifra, solo el SITP maneja 2 millones de viajes diarios. Antes de la pandemia eran 4 millones. Mañana se realizará un nuevo debate y una decisión sobre esta diligencia se deberá tomar esta semana. Desde el centro de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Acelerar el proceso de vacunación para enfrentar la llegada de la variante Delta es una de las principales recomendaciones que hace el gremio médico ante la posible disparada de contagios. Estilvengas, buenas tardes. ¿Qué otras recomendaciones hacen los médicos? Hola Luisa, cordial saludo. La principal recomendación tiene que ver con el autocuidado, seguir usando el tapabocas y evitar asistir a eventos con aglomeraciones. Delta es una de las variantes más agresivas del coronavirus que circula ya por más de 100 países en el mundo. 130 países en este momento han confirmado la presencia de la variante Delta en sus naciones. El llamado a las autoridades es claro, debemos controlar todas las posibilidades de aglomeración. Nosotros no podemos seguir viviendo pico tras pico. Colombia ha confirmado la presencia de Delta entre las personas. Sin embargo, el gremio médico afirma que ya estaba entre nosotros hace mucho. Son 1.875 estudios genómicos los que hemos hecho hasta el momento, son muy pocos estudios y en ellos hemos encontrado 61 linajes diferentes. Es muy probable que tengamos esta variante en otras personas, así que atentos a la sintomatología. Delta es más contagiosa y con algunas características referentes a la sintomatología. Dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, menos tos, menos fiebre, menos pérdida de olfato y de gusto. Preguntamos si la vacunación es importante para prevenir el contagio con Delta. Para evitar llegar a hospitalizaciones, a ser intubados, a unidades de cuidados intensivos o a perder la vida. Por lo tanto, la consigna en este momento es que todo aquel ser humano colombiano que tenga más de 30 años en las grandes ciudades acuda con su cédula de ciudadanía, no hay ningún tipo de restricción. No es solo esta la variante que preocupa a los médicos. Otra ya conocida como Lambda y de origen peruano es mucho más mortal y su llegada sería inminente a Colombia. Por ahora, en Colombia, los contagios y las muertes reportadas diarias por COVID-19 siguen bajando. Siguen bajando los contagios y las muertes reportadas diarias por COVID-19 en Colombia. En el último informe, el Ministerio de Salud confirmó otros 11.048 casos activos. El total de contagios es de 4.727.846. Los casos activos en el país bajaron a 107.637. Los fallecidos aumentaron con 330 para un total de 118.868. Los recuperados aumentaron con 10.818 para un total de 4.487.973. Se procesaron este domingo 77.392 pruebas en los laboratorios.
Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 22 de julio, 12.576 contagios, 354 muertes. 23 de julio, 13.164 contagios, 352 muertes. 24 de julio, 11.064 casos, 350 muertes. Ayer con 11.048 contagios, 330 muertes. Y respecto al Plan Nacional de Vacunación, a la fecha se han aplicado un total de 25 millones de dosis en el país. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Las autoridades de salud en Cali ya adelantan un comité epidemiológico ante la llegada del primer caso con la variante Delta que se identificó en la capital del Valle. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza este comité? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, este comité se realiza de manera virtual, se escuchan ahí las experiencias de los expertos y las recomendaciones. Por el momento no habrá ningún tipo de restricción a la movilidad, como el toque de queda, pero sí reiteran el llamado para que acudan a los puestos de vacunación y a no ignorar el autocuidado, como por ejemplo el lavado de manos y el uso del tapabocas. Una mujer que llegó el pasado 2 de julio a Cali es el primer reporte de la variante Delta del coronavirus y luego de confirmar su diagnóstico, las autoridades realizan un seguimiento estricto a la paciente y sus contactos estrechos. Se hizo ante la familia el cerco epidemiológico, se tuvo contacto de los controles, no queremos que allí haya mayor dificultad porque nos refieren que han habido un adecuado aislamiento. Las autoridades están en alerta y aunque por ahora no habrá restricciones a la movilidad, sí insisten en la importancia del autocuidado, así como de la vacunación. Es una variante que tiene una mayor capacidad de contagio. A mayor número de pacientes contagiados, mayor número de pacientes que adelantarán la manifestación de la enfermedad y que podrían tener la manifestación severa de la enfermedad. Por eso tan importante, mayores coberturas de vacunación. En un comité de expertos se continuará realizando monitoreo tanto a la paciente cuyo estado de salud es óptimo como de posibles nuevos casos que se puedan presentar en la ciudad. Y miren, la Secretaría de Salud de Cali dice que si usted presenta diarrea, dolor muscular, secreción o bloqueo nasal, dolor de cabeza, vómito, garganta irritada, cansancio y malestar, acuda a algún puesto de los que están habilitados para que se realice una prueba COVID-19 y también avísele a sus contactos más estrechos. Y en otras noticias, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien brinde información que permita capturar a los responsables de decapitar a un joven de 21 años en zona rural del municipio de Andalucía Norte del Valle del Cauca. Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para determinar las causas de este macabro crimen. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Y un juez envió a la cárcel a 7 personas que integraban una red de hurto de vehículos de alta gama en Bogotá. Los carros robados eran comercializados en internet y los compradores eran estafados. 7 personas lograron conseguir más de 4.000 millones de pesos luego de robar vehículos de alta gama en Bogotá. Tras ser hurtados, eran ofrecidos en internet y los compradores de los carros hurtados eran estafados. Los atracos los realizaban intimidando a sus víctimas con armas de fuego, posteriormente regrababan las improntas de los vehículos para ofrecerlos por internet y de esta manera estafaban a terceros, quienes se percataban del fraude cuando eran abordados por las autoridades de tránsito. La Fiscalía los señaló por los delitos de hurto, concierto para delinquir y falsificación de documentos. Tramitaban documentos falsos y posteriormente estafaban a los ciudadanos, pero asimismo se logra mediante investigación criminal la identificación de 4 delincuentes que realizaban hurto a mano armada. Las 7 personas fueron enviadas a prisión por esos delitos. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espera. Dura advertencia del presidente Duque a disidencias de las FARC que operan en el Catatumbo. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Es cada vez más crítica la situación humanitaria en Ituango, Antioquia. Ya son casi 4.000 los desplazados y además el invierno dejó el pueblo incomunicado. Se declaró la calamidad pública. Yussi Chaparro, buenas tardes. ¿Qué medidas evalúan las autoridades? Hola, buenas tardes. Las autoridades tienen 2 tipos de medidas. La urgente, que es entregar las ayudas humanitarias con alimentos y también kit de aseo para estos 3.700 campesinos desplazados que permanecen en los albergues
y la otra medida tiene que ver con seguridad. Justamente a la 1 de la tarde se reunirán las autoridades con ejército y policía para garantizar un posible pronto retorno de los labriegos. Con casi 4.000 campesinos que salieron de sus veredas, Ituango vive hoy una de las peores crisis por desplazamiento en Antioquia. Con miedo y angustia son refugiados en albergues provisionales, pues no se atreven a regresar a sus territorios, intimidados por grupos armados. En Ituango se está viviendo una calamidad humanitaria. Tenemos niños enfermos, ancianos enfermos, la población campesina quiere volver al campo, hay cantidad de animales sufriendo. Defensores de derechos humanos denunciarán el desplazamiento ante la Corte Penal Internacional. Para nosotros es inaudito que la gobernación de Antioquia, el gobierno nacional y el municipio de Ituango hayan dejado sola a esta población, a la merced de los grupos armados. La gobernación de Antioquia anunció acciones de seguridad para que se dé un posible retorno y ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables de las amenazas. Claramente allí un actor ilegal que es el GAO Residual 18 y 36 y el GAO Clan del Golfo. Estos actores ilegales son los que están vulnerando los derechos humanos de los habitantes. Además, autoridades entregan ayudas alimentarias y envían vacunas contra el COVID para prevenir una emergencia sanitaria. En Ituango fue declarada la calamidad pública. Además, Ituango está afectado por el invierno, está incomunicado por tierra, pues la carretera principal está bloqueada por derrumbes, y por aire también, pues los helicópteros no pueden llegar hoy por mal clima. El municipio de Ituango permanece incomunicado debido a gran cantidad de derrumbes que afectan la vía de acceso principal. Solo se puede llegar al pueblo por trochas tardando 10 horas más o por helicóptero, pero no hay buen clima. Un fenómeno muy intenso, cual generó, también estuvo acompañado de fuertes vientos, lo cual generó pues obviamente destechos, caída de árboles, pero también por la cantidad de agua se generaron muchos deslizamientos que afectaron muchas viviendas. En el municipio también hay desabastecimiento total de gas y gasolina. El análisis que hizo Secretaría de Agricultura estiman que el 6-7 de agosto se estaría presentando un desabastecimiento de alimentos. El DAGRAN envió cerca de 3 toneladas de ayudas humanitarias con alimentos y kit de aseo para atender a damnificados por lluvias y también a los desplazados mientras se recupera la carretera, que tardaría 20 días más. Y se espera que en las próximas horas justamente viaje nuevamente el DAGRAN y también en compañía del gobernador y del ministro del Interior para atender esta calamidad en Ituango. Esto desde Medellín a las 2:23. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. La empresa Aire le quitó el servicio de energía a 337 colmenas de comerciantes en el centro de Barranquilla. La compañía denuncia ilegalidad en el servicio y los comerciantes reclaman una tarifa justa. Jorge Castro, ¿qué dice la empresa? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La empresa Aire está informando que los trabajadores y comerciantes del centro de Barranquilla no acogieron una iniciativa de regularse en el consumo de energía desde el pasado mes de abril. Esto es un atropello que nos están haciendo, un atropello bien grande con el pequeño comerciante estacionario. Los vendedores estacionarios del centro de Barranquilla afectados por la desconexión realizada por operarios de la empresa Aire dijeron estar dispuestos a seguir en un diálogo con la entidad de servicios, pero con una tarifa que se ajuste a la capacidad económica de ellos y no como si se tratara de un centro comercial. Los vendedores siempre hemos estado en la voluntad de pagar el servicio y nunca se nos ha dado la solución. La empresa sostiene que las pérdidas son cuantiosas por las conexiones fraudulentas. En el caso del departamento del Atlántico, las pérdidas de energía son del orden de 120 millones de kilovatios hora cada mes. Y en el centro se pierden aproximadamente 10 millones de kilovatios hora cada mes. Son cerca de 15.000 los vendedores ambulantes que en Barranquilla están en esta condición de ilegalidad. Los comerciantes informales del centro de Barranquilla han pedido la intervención de la alcaldía para que en el proceso en que se están formalizando estas ventas estacionarias también se pueda establecer una tarifa fija para pagar a la empresa de energía. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1
CMI. Jorge, muchas gracias. La delincuencia no da tregua en Cartagena. Un nuevo atraco a mano armada se registró en un restaurante del barrio Pie de la Popa. Tatiana está en Cartagena con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buena tarde. Los delincuentes llegan hasta este restaurante y le quitan las pertenencias a un uniformado de la policía que se encontraba en el lugar junto con su familia. Esta persona espera que el delincuente salga del lugar para realizar disparos. Afortunadamente, estos delincuentes fueron capturados por la policía. El nuevo hecho se presentó en un restaurante ubicado en el barrio Pie de la Popa, hasta donde llegaron motorizados y, como se muestra en este video captado por cámaras de seguridad, uno de los delincuentes despoja de sus pertenencias a un cliente que se encontraba en el lugar. Este delincuente le hurta un celular, una cadena y un arma de fuego. De estos hechos, posteriormente, se presenta un cruce de disparos. La situación, según comerciantes y los residentes de la zona, es insostenible. Directamente nos afecta bastante, ya que el cliente se ve inseguro y no va a querer asistir acá. Los vecinos además señalan que hay un completo abandono por parte de la Policía Metropolitana, por lo que exigen mayores controles en la zona. Eso es constante, las atracaderas. Entre tanto, los delincuentes heridos fueron capturados. Hay que resaltar que en este barrio está prohibido el parrillero hombre, por lo que la comunidad pide mayores restricciones en la zona. Esto desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. La capital santandereana vivió un violento fin de semana. Al menos 6 personas perdieron la vida en medio de riñas y ajustes de cuentas. Entre las víctimas hay una menor de 7 años. El primer fin de semana de reapertura económica sin restricciones en Bucaramanga fue empañado por actos sicariales y riñas, que dejó 6 muertos, varios heridos y capturados por estos hechos. Hay varios hechos de estos que se registran en medio del alto consumo de licor y tal vez la acción desaforada en aras de realizar diferentes actividades con la apertura económica, donde desafortunadamente se están cobrando la vida de muchas personas. El hecho que más conmocionó sucedió en el municipio de Piedecuesta. Una niña de 7 años de edad perdió la vida cuando manipulaba un arma de fuego en compañía de otro menor. Un juego probablemente, de acuerdo a las investigaciones que se realizaron, termina con la vida de esta niña que, manipulando probablemente esta arma de fuego que fue incautada, lamentablemente fallece. Los bumangueses se mostraron preocupados por los hechos de violencia que se están presentando. Sí, estamos viviendo una situación muy difícil a raíz de esa pandemia y también a causa del microtráfico. En medio de estos hechos violentos se registró la captura de varias personas, quienes serán judicializadas y se determinará su participación. El presidente Duque lanzó una dura advertencia a las disidencias de las FARC que operan en el Catatumbo, disidencias que se adjudicaron los ataques a la Brigada 30 del Ejército y al helicóptero presidencial. Durante la instalación del tercer seminario de análisis y prevención del terrorismo urbano, el presidente Iván Duque le envió un mensaje a las disidencias de las FARC que asumieron la autoría del atentado contra él y el carro bomba en la Brigada 30 de la capital norte santandereana. Nosotros no le tenemos miedo a ninguna de esas amenazas, ni nos amedrentan, ni nos amainan, ni nos disminuyen. Que le quede claro a ese Gahor 33 que lo vamos a desmantelar por completo, lo vamos a doblegar y se hará firme la nación colombiana frente a cualquier forma de terrorismo. Colombia no se arrodilla. El primer mandatario reiteró que los atentados se planearon desde Venezuela, por lo que le pidió a Estados Unidos incluir al gobierno de Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo. Iván Márquez está en Venezuela, Romaña está en Venezuela, El Paisa está en Venezuela. Y tenemos también allá a Antonio García y tenemos también allá a Pablito, por solo mencionar algunos. El jefe de Estado dijo finalmente que aumentará la presión contra los grupos ilegales que se nutren del narcotráfico para cometer actos terroristas. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.